Familia Benecer, hermanos y amigos, bendiciones. El libro de Primera de Samuel, el capítulo 18, versículos 12 al 16, nos dice de la siguiente manera: Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. El tema en el día de hoy: aprendiendo a vivir con prudencia. La prudencia es esencial en la vida cristiana. Nos guía a tomar decisiones sabias y alienadas a la voluntad de Dios. Implica actuar con discernimiento y justicia. La persona prudente es equilibrada y mide bien sus acciones y sus palabras. La historia de la vida de David es apasionante. Dios considera que Saúl no debe seguir como rey de Israel. ¿Por qué? Porque Saúl ha desechado la palabra del Señor y el Señor le ha desechado a él. Por tanto, Dios se ha provisto de otra persona para que esa persona llegue a ser rey sobre todo Israel. Y los métodos que el Señor utiliza para escoger las personas son distintos a los nuestros. Su forma para proceder es misteriosa y se constituye en un desafío para nuestras expectativas. Entonces Dios, que en ese momento se comunica al pueblo a través del profeta Samuel, le habla en el capítulo 16. Y no solamente le habla, sino que le exhorta, porque Samuel está muy afligido por el hecho de que Dios ya se ha alejado de la vida de Saúl. El que Dios haya desechado a Saúl ha producido un impacto muy fuerte en la vida del profeta, porque para él era doloroso ver a Saúl actuando apresuradamente, actuando imprudentemente y dándole la espalda a lo que Dios le había dicho. Y más aún, no se nota en la vida de Saúl una palabra, una actitud de arrepentimiento cuando le ha fallado al Señor. Entonces Dios le dice a Samuel: no llores más por Saúl, porque él no te ha desechado a ti, me ha desechado es a mí. Todavía adquiere más fuerza este hecho, esta acción pecaminosa de Saúl. Y al hablarle también le dice que vaya a la casa de un hombre llamado Isaí, en un lugar que es conocido como Belén, una aldea muy pequeña, una aldeucha. Y cuando vaya allí, en Belén de la tribu de Judá, vas a ungir a quien Dios ha tomado, a quien Él, el Señor, ha tomado, y dice: y me ungirás al que yo te diga como rey para mí. Qué cosa tan interesante. Cuando Dios escoge a alguien, lo escoge en primer lugar para Él. A veces pensamos necesitamos un líder, un pastor, una persona para que dirija este ministerio, para que lleve los destinos de esta iglesia. Pero aquí la Escritura nos dice que aunque Dios es el que escoge y como Él es el que escoge, lo primero es que esa persona sea para Él. Que sea una persona que le adore, que sea una persona que le obedezca, que sea una persona que se involucre y lo involucre a Él en todas las cosas que tengan que ver con el servicio al Señor y al pueblo también. Ahora, si Dios escoge a alguien para Él, como el caso de David, en el capítulo 16, versículo 1, encontramos entonces que esa persona es en primer y absolutamente lugar para el mismo Dios, para que sea con el Señor un equipo poderoso que pueda llegar a ser la voluntad de Dios. De ahí que David era conocido como ese hombre conforme al corazón de Dios. Y fue, mis queridos hermanos, calificado de esa manera, no por el hombre, sino por el Dios mismo.
David, un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí antes de salir, dice, si Saúl se da cuenta que voy para allá, es capaz de hacerme daño. Y Dios le dice, di que vas a ofrecer sacrificio. Y así lo hizo Samuel. No mintió, siguió instrucciones divinas, ofreció sacrificio, y a la cena llamó a Isaí con sus hijos, fueron 7, y cuando Saúl pensó que uno u otro era el que Dios había escogido, escuchó la voz de Dios que le dijo, no mires la apariencia, sino que quiero que tú mires lo que yo miro el corazón, no la parte externa. Es posible que algunos de esos hermanos de David fueran hombres bien corpulentos, hombres de batalla o muy inteligentes, pero ahí no estaba el ojo de Dios. El ojo de Dios mira y lee el corazón de los hombres. Y entonces hizo traer al que estaba en el campo cuando Samuel le pregunta a Isaí, ¿tienes algún otro hijo? Y él le dice, sí, tengo uno que es el menor y está cuidando las ovejas. Y ese trabajo de cuidar ovejas era el menos meritorio que se podía dar a una persona en aquella época. Y lo mandan a traer y cuando él llega, Samuel le unge porque Dios ha establecido que David es el ungido, el hombre escogido por Dios. Mis hermanos amados, por eso hay que tener sumo cuidado cuando Dios establece a alguien al frente de un cargo de tanta magnitud y responsabilidad, de tanta eminencia, para nosotros ir a juzgarle o a descalificarle, porque cuando tocamos a alguien que está en autoridad, y esa autoridad se la ha delegado el Señor, porque no hay ninguna autoridad que no venga de parte del Señor, entramos en conflicto con el Señor. Y mis amados, lo más lindo es que nosotros aprendamos a estar sometidos a quien Dios ha puesto como autoridad. Desde ese momento en adelante la vida de David cambió, como la vida de muchos de nosotros ha cambiado desde que tenemos un encuentro con el Señor. Desde el momento en que Dios nos ha llamado para cumplir con un propósito. Algunos ocupaban cargos de gran poder, de gran reconocimiento ante los ojos de los hombres, y Dios los llamó, los tomó de allá, de ese lugar, y los estableció como sus ministros. Otros quizás estaban en sus universidades, en sus carreras, otros quizás no estaban haciendo cosas tan relevantes para el mundo, pero Dios les había llevado a algunos lugares para tratar con sus vidas y luego llamarles a su servicio. Dios obra de una manera diferente y Dios obra de acuerdo al propósito que tiene para ti y para mí. Y la vida de nosotros empieza a cambiar cuando nosotros nos abrimos y aceptamos que Dios está detrás de cada asunto de nuestra vida y que Dios tiene un propósito y Dios lo va a cumplir. Y entonces en la vida de este hombre de Dios, David, se inicia un proceso demoledor y edificante para él. Este hombre es usado para tocar alabanzas en la casa de Saúl porque David era un adorador y ya el Espíritu de Dios no estaba en la vida de Saúl. Se había apartado de él, entonces venía de parte de Dios un espíritu perturbador y no había forma de calmar a Saúl. Y uno de los criados que conocía a David, porque el testimonio de una persona se da a conocer en todas partes, uno de esos criados dijo, yo conozco a uno de los hijos de Isaí, este hombre, y lo define de tal manera que quedamos sorprendidos al ver cómo se refleja el buen nombre de Dios en las personas que le temen y lo honran. Miren lo que dijo este hombre. Es uno de los criados, respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, es valiente, es vigoroso y es hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Importante, cada una de las cosas que van distinguiendo la vida de David. Y en el paso de esa ruta que Dios ha trazado para él, como en el paso de la ruta que Dios ha trazado para ti y para mí, él es usado para librar al pueblo de Israel en el campo de batalla de un gigante llamado Goliat.
Y mira qué cosa tan increíble. Él llega allí solamente a averiguar por la vida de sus hermanos y a llevarle unos detalles a Saúl de parte de Isaí, y es Isaí quien le envía. Pero este hombre que ha aprendido lo que es estar bajo autoridad, va allá porque su papá le envió, y como su papá le envió, él le obedece. Qué bueno, queridos jóvenes, que nosotros encontramos en la vida de este varón otra virtud a la cual nosotros podemos añadir a él y aprender de él para nuestras vidas. Y cuando él llega allá, se encuentra que Saúl está acobardado ante las amenazas de Goliat. Pero David está lleno de la valentía que viene de Dios. Y es que cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, cuando un líder, cuando una persona está en comunión con el Señor, le adora y teme en sus caminos, le invade no la valentía del ser humano, no esa hombría para salir a pelear bajo la influencia de la carne, sino que le invade el poder de Dios y el valor de Dios para poder seguir hacia adelante y poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. David nunca se acobardó frente a este gigante. Y cuando él le vence y la victoria es dada al pueblo a través de la mano de este hombre, cuando se dan una cantidad de detalles que son exquisitos y que ahorita no los vamos a tratar, y la victoria retumba en todo Israel y trae gozo y alegría, las mujeres empiezan a alabar a Dios, pero sacan un corrillo, un corito, y en medio de ese corito dice: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Te imaginas toda esta manera de proceder de estas mujeres? ¿Cómo se escucharían los corrillos del palacio en las calles? Porque cuando hay una melodía, cuando hay un coro que pega, todo el mundo lo quiere cantar. En nuestra época, en los buses, en los carros, en el Transmilenio, en cualquier lugar, en los aviones, donde la gente vaya, quieren, en la mente de la gente está el coro que está pegando de moda. Si es cristiano, mejor. Pero a la gente del mundo también canta cosas. Y aquí hay un pueblo que no está exento de eso, de estar cantándolo. Cuando eso llega a oídos de Saúl, despierta en el corazón de este carnal el celo. Y dice: ahora lo único que hace falta es que le entregue el trono a David. ¿Y sabe cómo se comportó David? Prudentemente. A esta gran bendición, por causa de los celos de este hombre, le sigue una gran persecución. Saúl empieza por 13 años a perseguir a David, porque su deseo era acabar con la vida de David, porque percibía que David podía ocupar su lugar y que si ocupaba su lugar, su reinado se acabaría y su descendencia no podría disfrutar del poder, de un poder mal canalizado, porque el que tiene poder en un lugar de preeminencia es para servir al pueblo que muchas veces está afligido. La vida de David nos enseña 3 cosas que nosotros debemos asimilar, aprender. La primera, actuar prudentemente. La segunda, tomar decisiones sabias y prudentes. Y la tercera, apoyarnos en Dios es prudente. Muchas situaciones pueden evitarse al aprender a vivir prudentemente. Podemos evitar divisiones, contiendas, situaciones difíciles. Y hoy Dios nos lleva a través de su palabra a mirar en la vida de este hombre lo que a muchos de nosotros nos hace falta. Primero, actuar prudentemente. Para actuar prudentemente en cualquier situación, quiero invitarte a que tú detenidamente estudies la vida de David, te des cuenta cómo este hombre enfatiza y cómo el escritor de Primera de Samuel nos lo hace ver a nosotros, que Dios estaba presente en la vida de David. De una forma muy especial, de una forma muy significativa. Cuando usted, mi querido hermano, está proyectándose en algo, asegúrese siempre que Dios está presente en su asunto.
Si no tiene la seguridad, busca de una manera incesante el rostro del Señor hasta que llegue la convicción que lo que usted quiere hacer es de Él, o que si lo que usted quiere hacer no es de Dios, Dios lo quite. Esta es la marca de garantía en la vida de este hombre y en la vida de cada creyente. Que nosotros podamos decir es que Dios está presente. Y cuando Dios está presente, su bendición nos alcanza. Su bendición, hermanos míos, es algo que usted no tiene por qué andar buscándola desesperadamente, sino que usted no va a vivir solo de las promesas, sino que usted y yo vamos a vivir del proceso y en el proceso de Dios, sabiendo que su mano bendita y poderosa está allí con nosotros, trayendo todo lo que nosotros necesitamos para luego llegar a ser una bendición muy grande para nuestras propias vidas y para la vida de otras personas también. No puede haber un ministerio, un liderazgo, mis queridos, que no tenga esta convicción que Dios está presente. Si usted no tiene esa convicción que lo que está haciendo Dios lo ha mandado a hacer, deténgase, medite, ore y pídale al Señor: Señor, por favor, abre los ojos de mi entendimiento, quita los velos de mi mente y de mi corazón para poder comprender lo que tú tienes para mi vida. Ese hecho de que Dios estaba presente en la vida de este varón, y cuando Dios está presente con nosotros, produce temor en aquellas personas que nos están persiguiendo. Saúl tenía temor porque todo lo que hacía David prosperaba. Hacia donde él se movía, la mano del Señor le traía la bendición. Lo otro que podemos ver y que tenemos que aprender para actuar prudentemente es pureza de labios. Nosotros debemos aprender y saber qué hablar, cuándo y cómo. Muchos de nosotros hablamos verdades fuera de tiempo. Decimos cosas que solamente Dios nos las ha dado a nosotros. No son cosas para que usted se las dé a otras personas, son cosas para que usted las guarde en su corazón. María entendió muchas cosas de Jesús y dice que la espada traspasó su alma. Pero cuando ella veía al niño que crecía lleno de sabiduría, cuando se perdió en el templo, cuando lo exhortaron porque no salió con ellos del templo a la casa, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Miremos lo que el escritor a los hebreos nos enseña en el capítulo 13, versículos 2 y 3, cuando nos dice que del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y cuando yo leo estos textos, hermanos, le digo al Señor: ¿cuántas oportunidades he tenido para quedarme callado y no lo he hecho? Enséñame a estar callado. El capítulo 10 del libro de Proverbios, versículo 19, nos dice a nosotros: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En el hebreo, la palabra sakal nos está hablando de una persona que sabe mantener la boca cerrada. Usted no ve a David contándole a nadie que ya Samuel lo había ungido como el nuevo rey de Israel. Usted no ve a David en el trono moviéndose y diciendo cosas, porque él sabía que de la forma como él manejaría este asunto o manejara este asunto, él iba a tener bendición y también iba a tener la oposición, y ante la oposición él se supo comportar. Saúl trató de matarlo, de incrustarlo con su lanza en la pared en medio de su locura, y David le respondía con el arpa adorando a Dios. Mis hermanos, ante la oposición, usted debe saber que la oposición tenemos que aprender a actuar prudentemente, porque la oposición actúa con hipocresía. La oposición, mis queridos hermanos, no siempre. Usted sabe que el hipócrita con sus labios daña al prójimo, dice la Biblia,
Y el hipócrita muestra una cara, pero realmente lo que hay en su corazón lo está encubriendo, tratando de sacar de usted lo que usted no debe decirle a nadie. Y máxime si son cosas espirituales, si son asuntos que Dios ha entregado en sus manos. La gente que está en la oposición son sutiles. El enemigo siempre trabaja con su sutileza, tratando de desbaratar los planes y propósitos de Dios. La gente de oposición, hermano, no temen a Dios, y como no tienen temor hacia Dios, sus intereses son diferentes a los intereses que usted y yo manejamos en el reino de los cielos, a los propósitos que Dios tiene para con tu vida. Son enemigos ocultos por los cuales usted tiene que orar. Cuando alguien se le oponga a algo que Dios está haciendo con su vida, no vaya a discutir bajo la influencia de la carne. Sea prudente, llévelo ante la presencia del Señor, déjeselo al Señor. Recuerde que detrás de lo que vemos hay cosas que no vemos, es decir, está un mundo paralelo donde el enemigo está actuando a través de muchas personas, tratando de destruirlo a usted y destruirme a mí, y por eso tenemos que aprender a actuar con la prudencia que viene del cielo, actuar con prudencia también ante la promoción. Mire todo lo que aprendemos de este texto de la palabra. Es Dios quien tiene que promoverle, no el pueblo. El pueblo nos ama, pero el pueblo confirma y Dios establece su voluntad. ¿Qué confirma el pueblo? Los ministerios, los liderazgos, sus propósitos. Pero el que establece, el que pone y quita reyes se llama Dios. Nosotros debemos aprender a responder prudentemente. Cuando alguien lo elogie, cuando alguien le diga que usted es el mejor, aunque usted sea muy bueno, no caiga en la adulación de los demás, porque usted se va a creer que es el mejor por encima de los demás. Y no es que seamos mejores uno que otro, es que algunos se han preocupado por crecer, por prepararse mejor, por estar más tiempo en oración, mientras otros han descuidado lo que Dios les ha dado. Y cuando tú descuidas lo que Dios te ha dado y otro cuida lo que Dios le ha dado, el que cuida va creciendo, y por eso uno lo ve y dice, parece que es mejor. No, mira, en el cuerpo de Cristo todos nos complementamos, pero todos estamos llamados a seguir creciendo en la gracia de Dios. Ante la promoción, tenga cuidado. La multitud no siempre es confiable. Cuando usted predique bien, dele la gloria a Dios. Acuérdate que solo somos instrumentos en las manos de Dios. David era un hombre especialísimo, pero David era igual a usted y a mí, con esta naturaleza pecaminosa, caída, con esta naturaleza que lo llevó a cometer errores garrafales que le costó a él, a su familia, al pueblo. Pero aún así Dios le amaba, porque este hombre su corazón lo había dedicado al servicio del Señor, como seguramente muchos de los que me escuchan hoy lo están haciendo. El pueblo ama a los líderes y eso viene del Señor. Y cuando usted se sienta amado por su iglesia, por el grupo que usted preside, por los hermanos, por sus amigos, denle las gracias a Dios. Pero eso no nos exime a nosotros del trato divino. Tenemos que actuar prudentemente ante los desconocidos y ante lo desconocido. No sea ligero en sus pasos, no sea ligero en sus apreciaciones, no sea ligero en sus pensamientos. Tenemos que pedir discernimiento para nuestras vidas, para cada decisión que vayamos a tomar. Si usted ve a alguien que va a actuar y usted no le conoce bien, no conoce bien la situación, mi hermano, instrúyase primero. Vaya al Señor, averigüe, estudie el tema, el caso, la situación, sin vender a nadie y sin dejar mal a nadie. Dios le va a ayudar y usted va a tener un discernimiento entre lo bueno y lo malo para poder ubicarse correctamente. Aprendiendo a vivir con prudencia nos lleva en segundo lugar a mirar que tenemos que tomar decisiones sabias y prudentes. Hay gente que toma unas decisiones que después que las toma es que las evalúa. No haga eso. Mira, decisiones sabias y prudentes se aprenden a tomar cuando nosotros aprendemos a recibir consejos.
cuando ya Saúl ha determinado matar a David, la hija de Saúl, Mical, que le costó a David 200 prepucios de los filisteos, que había sido una trampa de Saúl para que David cayera en el campo de batalla, que los filisteos lo mataran y no pudieron. Esta mujer que amaba a David de una manera muy especial, le habló a David, le aconsejó y le dijo: mira, si tú hoy no te vas de aquí, eres hombre muerto. Y cuando hay una mujer sabia y prudente, porque hay mujeres insensatas que no debemos escuchar, pero el que tiene una esposa sabia y prudente, escúchela. Porque cuando la mujer es sabia y prudente, guarda la vida del varón, protege su corazón, le hace ver cosas que nosotros los varones muchas veces no podemos ver porque no fuimos creados con Dios, por Dios, con esa capacidad para ver cosas que la mujer sí fue creada para ver los peligros y ayudar a proteger la vida del varón. Cuando Dios habló a Abraham después de que Sara le dijo algo respecto a Agar y a Isaac y a Ismael, Dios le habló a Abraham y le dijo: escucha a tu mujer en lo que te dice. Y con dolor Abraham despidió a Ismael de la casa de Agar. Hermanos míos, Dios conserva los propósitos divinos y para eso usa a la esposa que es sabia y entendida. Y por eso la Escritura nos dice que la mujer sabia edifica la casa. Pero no solamente debemos aprender a recibir esos consejos que vienen de personas que tienen un corazón dedicado a la adoración y a la búsqueda, dedicado también al temor, a proteger su hogar, sino el consejo de amigos como Jonatán, que fue el mejor amigo que David pudo encontrar en toda su existencia. Jonatán era de las entrañas de Saúl, era su hijo, el hijo de Saúl, pero amaba a David y aconsejó a David y le dijo: vete, le hizo dar una promesa que cuando él fuera el rey David, entonces que por favor se acordara de sus descendientes. Y muchos años después, cuando ya Jonatán murió, David se acordó de uno de los hijos de este varón que había quedado lisiado y lo atendió y lo cuidó todo el tiempo que fue necesario. Hermanos míos, tomar decisiones sabias y prudentes nos lleva a conocer que hay razones que son prudentes. Yo recomiendo leer el libro de Proverbios 1, 2 veces, quizás cada mes, de acuerdo al día del mes y del año. Cuando uno lee Proverbios, dice: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y esto nos conecta a nosotros con el Nuevo Testamento y con el Señor Jesucristo, que nos enseña, después de haber hablado en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, a la gente, y le dice: el que escucha mis palabras y las hace, lo consideraré como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Que vinieron vientos, que vinieron tempestades, y esa persona se mantuvo allí fuerte. Pero el que escucha mis palabras y no las pone en práctica, es como el insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, vinieron tempestades y arrasaron con todo. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, mis queridos, ¿es la prudencia la que nos está llevando a nosotros a permanecer edificados en la roca que es Cristo? ¿Dónde estamos edificando? ¿En la arena, en nuestros sentimientos y emociones? ¿Dónde estamos edificando? ¿De acuerdo a lo que otras personas nos dicen que no tienen temor de Dios? ¿O estamos edificando sobre esa roca maravillosa que es el Señor Jesucristo y nuestra vida está direccionada por la palabra del Señor? ¿Quién está y sobre quién está siendo edificada nuestra vida, tu vida? La sabiduría y la prudencia se complementan. En algunas otras versiones nosotros encontramos que la prudencia es tratada como sabiduría. No, la sabiduría nos lleva a tomar decisiones que son prudentes. La sabiduría nos permite aplicar al conocimiento
Y Santiago en el capítulo 3, versículo 13, 17 del libro que lleva su nombre nos dice, hermanos, que hay una sabiduría que es humana, que es diabólica, que es contenciosa, y hay otra sabiduría que es la sabiduría que viene de Dios, que esa edifica, que esa sabiduría nos ayuda en nuestro diario vivir, que esa sabiduría nos permite salir adelante en todo lo que nosotros necesitemos. Y por eso, mis amados hermanos, Santiago aconseja que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios y Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Si tú eres una persona que necesita sabiduría, que sientes que tu vida es una vida escasa y que tú muchas veces tomas decisiones que no son las indicadas, pídele a Dios, dame la sabiduría que viene de lo alto. Aprendemos a vivir con prudencia cuando, en tercer lugar, nosotros nos apoyamos en Dios, porque eso es prudente. Apoyarnos en Dios es prudente. No te apoyes en ti. Hay una prudencia que nosotros podemos manejar, pero esa no es la prudencia que nos aconseja la Biblia que tengamos. Proverbios, el capítulo 5, 3, versículos 5 al 8 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No es en nosotros, es en el Señor en quien debemos fijarnos y no fijarnos de cualquier manera. Fíate, pon toda tu confianza, tu esperanza, lo que tú eres, lo que tú deseas, llévaselo al Señor. Y sigue diciéndonos en el verso 6, reconócelo en todos tus caminos. Mi hermano, cualquier situación, tu esposa, tu esposo, tus hijos, joven que me escuchas, tú que estás orando para que Dios te provea una novia que llegue a ser la compañera de tu vida, tu esposa, tú jovencita que estás orando por ese varón, aquí está la palabra, reconócelo en todos tus caminos y si hay algo que hay que enderezar, Él va a enderezar tus veredas, Él va a enderezar tus pasos. No es en tu propia prudencia, es en la prudencia que viene de arriba, es la prudencia y sabiduría divina que nos permite a nosotros vivir vidas victoriosas. Hermano, el pueblo del Señor no puede vivir una vida en derrota, no debe vivir una vida en derrota. Los hijos de Dios debemos distinguirnos por vivir vidas abundantes en todos los aspectos de nuestra vida. Y qué maravilloso es que la palabra se ocupa de todos los asuntos y nos alimenta en todas las áreas de nuestra vida para que nosotros podamos renovar nuestro entendimiento con ella y vivir cada día una vida que agrada a Dios. La prudencia es necesaria para dirigir nuestras vidas y para dirigir la vida de otras personas. Te invito pues, mis queridos hermanos, a que mantengamos nuestro corazón rendido ante el Señor, buscando su sabiduría y su prudencia, y pidiéndole a Él que nos ayude a vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Concluimos en este día diciendo, la sabiduría divina es fundamental para vivir una vida prudente. Provee conocimiento profundo y habilidades para tomar decisiones acertadas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que Dios nos ayude para que podamos ser personas con una vida prudente. Amén.